En Radio Sefarad, la entrevista. ¿Por qué lo haces? ¿Qué intereses ocultos tienes? Ya no eres ni justa, ni progresista, ni dialéctica, ya eres alguien sospechoso, extraño, quizá malévolo, por supuesto con intereses perversos, ¿no? Yo soy una comunicadora nata, capaz de tener una conferencia muy trascendente y muy seria, y capaz de divertirme mucho en un programa nocturno para adultos con un aire mucho más superficial. Yo reivindico mi carácter también frívolo. Pero te diré que lo más frívolo que yo he visto sobre Oriente Medio en televisión lo he visto en los informativos. Me desanima la mentira informativa, me desanima el dogmatismo, me desanima que yo quiera debatir sobre razones y los otros me intenten destruir como persona, que maten al mensajero y no al mensaje. Todo esto te desanima, pero también me da alas y fuerza, ¿no? Yo creo en la palabra y como tal la defiendo, y de alguna forma soy una guerrera de la palabra. Y cuando tú ves que tus ideas alguien te las repite como fueran de otro porque ya se han adquirido, hombre, piensas que eres un poquito útil y te sientes bien. Pilar Rahola, lo que dice, lo que defiende, entibia el corazón de muchas personas que sufren el antisemitismo disfrazado de antiisraelismo. Hay también gente a las que Rahola les deja fríos. Pero desde luego a nadie le resulta indiferente esta guerrera, esta defensora de causas justas. Hola Pilar. Hola. Me vas a tener que perdonar porque voy a empezar con el supertópico de esta persona que nos acompaña hoy en Radio Sefarad. Pilar Rahola no necesita presentación. Y hablando de perdones, tú no pides perdón por defender Israel. No, yo pido perdón quizá por haber tardado, a pesar de que llevo como 20 años teniendo las cosas claras en ese terreno, ¿no? Ciertamente yo y otros como yo no soy la única. Yo tengo algunos amigos en Cataluña bien conocidos por vosotros, como Joan Culla o Vicente Villatoro, que llevamos 25 años juntos queriéndonos y siendo cómplices de muchas cosas. Y somos gente de que desde que nos conocemos nos hemos enamorado de Israel, conocemos su historia. Desde el conocimiento preciso de la historia del conflicto, no solo del propio pueblo judío, sino del conflicto, nos hemos ido indignando con lo que se decía en la prensa. Y por lo tanto somos gente que si tú rascas en las hemerotecas en Cataluña de hace 20 años encontrarás artículos míos sobre Israel. Pero quizá tardamos un poco demasiado en alzar la voz cuando los sucesos de Jenin y Belén. Cuando empieza la segunda intifada, yo creo que desde el primer día teníamos que haber percibido que eso era el inicio de una gran criminalización, de una gran demonización del derecho de Israel a la defensa y a la existencia. Y teníamos que ver, nosotros que conocemos el tema, teníamos que habernos puesto en pie muy rápido. Y tardamos. Pilar, ¿y esa defensa para ti es una campaña, una lucha, una causa justa? Yo no pongo la defensa de Israel en algo aislado, casi peculiar, casi, pues mira, como si fuera una deriva personal. Yo lo pongo dentro del concepto global de defensa del derecho. Es decir, yo soy una mujer emancipada. He tenido siempre una relación fantástica con mis hombres, desde el padre hasta los amores, pasando por los amigos, ¿no? Sin embargo, soy una feminista convencida, no por mí, sino por cada mujer esclavizada en el mundo, que lo es sencillamente por ser mujer. Yo tengo una niña asiática, uno de mis hijos es de Siberia, de la Siberia asiática, ¿no? Pero mucho antes de tener una hija de otra raza, yo ya era una denodada luchadora contra el racismo. Yo nunca he tenido nadie que muriera en el Holocausto, pero yo fui con 20 años a Polonia y he vuelto con mi hija mayor. Yo no vivo ni viviré probablemente nunca en Israel, no lo creo. No creo que la vida me lleve hacia allí, pero sin embargo estoy convencida que la defensa de Israel es la defensa de la tolerancia, de la libertad, del derecho a estar, de la memoria histórica, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, no es que defienda a Israel. En el fondo defiendes el sentido de justicia, ¿no? Una justicia que en muchas de tus opiniones no está cerca de lo que es la izquierda políticamente correcta. ¿Tú te sientes heredera de esa izquierda o representante de esa izquierda verdadera, justa?
Yo me siento un poco paria ideológicamente cada vez más porque los de derechas no me reconocen como propia, evidentemente, y además toda mi formación intelectual, sentimental, política tiene que ver con la izquierda desde mis años de antifranquista hasta mi paso por la política. Soy inequívocamente una persona de izquierdas. Sin embargo, cuando hablo de según qué temas, la izquierda no me reconoce como propia. La hay que sí, pero la hay que no, que te expulsa del paraíso, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Acabo, por ejemplo, de escribir un artículo sobre Raúl Rivero, el preso cubano, ¿El poeta? Que ha sido el poeta que ha sido liberado hace poquito, ¿no? Y estaba escribiendo, y escribía sobre él y sobre el papel de la izquierda respecto a los presos que nunca han sido reconocidos como tales porque eran presos de dictaduras de izquierdas, ¿no? Bien, yo soy de izquierdas, yo defiendo la libertad y por eso lucho contra los que manchan esa libertad en nombre de la libertad. No es posible que Lorca o que Víctor Jara sean víctimas épicas y heroicas de la maldad dictatorial y no lo sea Solzhenitsyn o no lo sea Raúl Rivero, porque en su caso han padecido dictaduras de izquierdas. Y esa izquierda que habla respecto a Lorca pero calla respecto a Solzhenitsyn, a su grito desde la Siberia profunda, esa izquierda que ignora el dolor de unos y solo defiende el dolor de otros, no está defendiendo la libertad. Y para mí traiciona a la izquierda, ¿no? Esa izquierda que se enamora, que odia, como es lógico, a dictadores como Pinochet o como Hitler o como Mussolini o como Franco. Y a mí me vais a encontrar ahí la primera de la fila, ¿cómo no? Mi tío abuelo fue el primer condenado a muerte de Franco, ¿cómo no voy a estar ahí? Pero sin embargo nunca condenaron al mismo infierno a Stalin o a Pol Pot o a Arafat, o al mismísimo Arafat, que tenía todos los elementos de la corrupción moral y humana que un ser humano puede concebir, ¿no? Pilar, cuando tienes que luchar en tus artículos, en tus conferencias, para equilibrar un poco este desequilibrio informativo y que existe en la opinión pública, ¿no te da miedo a veces acercarte demasiado a la arenga, a la demagogia? ¿No te tienes que, porque es negro y tú te tienes que situar en el blanco, no tienes que olvidar un poco que hay gris? Yo intento ser muy dialéctica y como tal no solo odio, sino que ataco el maniqueísmo, el bueno y el malo, ¿no? Precisamente por ello yo creo que se te ha acusado de eso, por eso te lo pregunto. Pero quien me lo acusa es quien lo practica, digamos, ¿no? Es decir, en el momento que si tú y yo levantara la mano y dijera los palestinos tienen derecho a tener un Estado propio, cosa que creo además, todo el mundo me aplaudiría porque yo sería una persona solidaria, fantástica, progresista, de izquierdas y justa. Si yo digo, tiene usted razón, los palestinos tienen derecho a un Estado palestino, pero también digo, pero los israelíes tienen derecho a un Estado de Israel libre, seguro y por tanto con futuro posible, entonces inmediatamente paso a ser sospechosa. ¿Por qué lo haces? ¿Qué intereses ocultos tienes? Ya no eres ni justa, ni progresista, ni dialéctica, ya eres alguien sospechoso, extraño, quizá malévolo, por supuesto con intereses perversos, ¿no? Y en ese momento conseguir el gris es complejo, porque tú no estás diciendo estos son los buenos, estás diciendo estos no son malos. Y como estás convirtiendo un maniqueísmo, puede que acabes cayendo también en otro. Pero en realidad yo tengo bastante claro lo que me gusta y lo que no me gusta de cada gobierno israelí, históricamente hablando incluso. Hemos enviado algunos acuerdos y algunas decisiones a los altares que a mí no me han gustado nada, por ejemplo. Yo soy muy crítica con algunas actitudes que el gobierno actual de Israel, el de Sharon, practica y en algunos casos me parece profundamente errático e irresponsable. Si yo fuera un periodista israelí sería crítico. Pero todo eso ya lo dice todo el mundo. Entonces, ¿cómo intentas conseguir hacer un huequecito para decir, sí, mire, cada día leemos que Sharon es muy malo, muy malo, muy malo? ¿Podemos decir un solo día que Arafat no nos gusta nada? Pilar, y esto que tienes que decir y que dices, lo dices a veces en programas que se caracterizan por frivolizar este tipo de temas o por no tener un tratamiento, digamos, serio, el que se espera de las personas que hacen este tipo de análisis como tú. Y hay gente que eso, no sé, no lo ve bien. Pero ¿Tú qué quieres decir ante eso? Que me parece pertinente. Mira, normalmente yo el tema del conflicto de Oriente Medio, si en algún lugar lo hablo es en los artículos. Porque, para nuestra desgracia, en televisión es difícil ir para hablar de este tema.
Yo creo que puedo contar con los dedos de una mano en muchos, muchos años cuántas veces yo he podido hablar de este tema, ni seriamente, ni frívolamente, en ningún sitio. En televisión en Cataluña los palestinos me tienen vetada. Bueno, es aquella cosa de mejor que no esté, ¿no? En el fondo porque te temen dialécticamente, pero yo no me negaría a debatir con nadie, a veces algunos se niegan a debatir conmigo. Y en el resto de televisiones, alguna vez he podido hablar, alguna vez ha sido en programas de estos de noche, así como Gamberros y Transgresores, que a mí me divierten mucho, yo no tengo ahí una opinión parecida, también ahí soy políticamente incorrecta, pero realmente poquísimo, es decir, la posibilidad que yo al menos, yo diría que globalmente todos, tenemos de hablar un poco bien sobre este tema es muy escasa. ¿Pero qué significa la frivolidad? Por ejemplo, un debate sobre ese tema en Crónicas Marcianas a altas horas de la noche, después de que haya habido un debate sobre el corazón o sobre Gran Hermano, que a mí nunca me verás en ese debate, pero es igual, estoy en ese programa. Vamos a explicar a los que nos oyen que no son de España, que es Crónicas Marcianas. Es un talk show. Es un programa nocturno, un programa de noche, de estos donde se habla del corazón. Sí, porque seguro que te están oyendo tus fans de Argentina, Chile, Venezuela, a través de Radio Separada. Pues son programas de estos de noche que tienen muchísima audiencia, que son bastante frivolones, muy cachondos. Y que para mucha gente ir ahí, que Pilar Rahola esté ahí, le quita credibilidad, entre comillas, para hablar de determinados temas. Pero eso es problema de la gente. Yo continuaré yendo porque me divierto. Y porque además yo soy una comunicadora nata, capaz de tener una conferencia muy trascendente y muy, muy seria, y capaz de divertirme mucho en un programa nocturno para adultos, con un aire mucho más superficial. Yo reivindico mi carácter también frívolo. Ya tenemos mucha trascendencia en nuestra vida, ¿no? Pero te diré que lo más frívolo que yo he visto sobre Oriente Medio en televisión lo he visto en los informativos. La auténtica frivolidad, la auténtica superficialidad, la auténtica pornografía televisiva sobre Medio Oriente se produce en los informativos de muchas cadenas de televisión del mundo, no solo en España. Ahí sí que se miente, se distorsiona. Que en un debate de un late show quizá no vayamos a lo profundo, seguro que no. Que quizá levantamos la voz más de la cuenta, seguro que sí. ¿Que los interlocutores que tienen son los que no quisieras? Claro que sí. A mí me gustaría estar cada día debatiendo, yo qué sé, si puedo con Rajoy, ¿no? Ya me dirás. Pero, sin embargo, como mínimo en estos programas, después de hablar del corazón y de enseñar una piernecita, puedes hablar un poquito de Arafat críticamente. Lo puedes colar, ¿no? Pero en cambio yo en un informativo no puedo. Y en ese informativo cada día del mundo, mañana y tarde y noche, le están diciendo a los ciudadanos de mi país que hay que odiar a Israel. Y están ninguneando a las víctimas israelíes. Y están convirtiéndome a un déspota violento y corrupto en una hermanita de la caridad. Y me están minimizando el terrorismo palestino. Esto es pornografía televisiva. Israel, para hacer una mejor comunicación en esta batalla de comunicación con los palestinos, ¿tiene que enseñar a sus víctimas? Yo creo que la cultura de la vida que tiene el pueblo judío globalmente es una gran cultura que tendríamos que aprender todos los pueblos. Y en ese sentido yo creo que esta forma, este silencio de imágenes en las víctimas israelíes, a mí me parece un respeto profundo hacia la muerte. Y precisamente contrasta con esa apología permanente de la visualización de la muerte que hacen los árabes globalmente, que adoran la imagen de la muerte, la enseñan, tocan el cadáver, lo reparten, en fin, a mí me parece terrible, forma parte de una cultura, de una apología de la muerte que no puedo entender, ¿no? En ese sentido yo creo que Israel hace bien no enseñando a sus víctimas, no tiene por qué. Yo creo que tiene que llorarlas como las llora, enterrarlas como las entierra, defenderlas en la medida en que puede, pero sin embargo no tiene por qué hacer exhibición impúdica y eso sí frívola, cuando no algo peor, de sus propias víctimas, ¿no? Pero te diré más, es que ¿qué puede hacer? La pregunta del millón es ¿qué puede hacer Israel para que los palestinos la respeten? ¿Nada? No, le han declarado la guerra desde hace mucho tiempo. ¿Todo? Pues tampoco. Es evidente que la represión, como no sea haciendo un disparate absoluto, no tiene ninguna salida. Negociar llevan toda la vida. Es decir, yo creo que si en algo podemos definir la historia de 50 años del Estado de Israel respecto al conflicto que tiene con los árabes, es la más absoluta impotencia. Israel ha intentado todas las vías, las duras y las suaves, las negociadas y las que no.
ha ganado guerras, ha conquistado territorios y los ha devuelto, se ha vuelto a quedar. En fin, ha declarado la guerra al terrorismo, ha ganado la guerra con otros estados, ha tenido halcones y palomas. Y estamos en el mismo punto. ¿Te parece que ese tema que nos llevaría horas lo dejemos para una próxima visita tuya? Tanto, ¿Nos lo prometes? Sí. Tenemos que terminar ya. Y yo sé que hay mucha gente que nos oye, que hemos comentado antes cuando les explicábamos lo que era Crónicas Marcianas, que espera con muchísima ilusión tus visitas en Venezuela, en Chile. Seguro que has vivido experiencias inolvidables. No te voy a pedir que me cuentes, o sí, alguna anécdota, pero dime por favor, de esos encuentros, de esos comentarios que te hace la gente, ¿qué te anima a seguir y qué te desanima? La verdad es que aún no he encontrado nada que me desanime. De vez en cuando quizá un poquito el miedo, ¿no? Hay días en que piensas que esto se ha complicado mucho y estás en el punto de mira de mucha gente y bueno, también eso forma parte de tus propias debilidades, ¿no? Por suerte yo tengo poco esa concepción. De manera que lo único que me desanima la mentira informativa, me desanima el dogmatismo, me desanima que yo quiera debatir sobre razones y los otros me intenten destruir como persona, que maten al mensajero y no al mensaje. Todo esto te desanima, pero también me da alas y fuerza, ¿no? Y en cambio tengo que decirte que en mis visitas... Te va la marcha, que decimos aquí. Bueno, me va la lucha por lo que creo, ¿no? Y siempre estoy dispuesta a que me convenzan, ¿eh? Es decir, yo... En ese sentido, te decía antes, soy una dialéctica, Nata, estoy convencida de que los pueblos que hablan no se matan. Yo creo en la palabra. Creo tanto en la palabra que puedo llevar la palabra a un lugar muy serio, muy trascendente, como es una cátedra universitaria o este espacio hoy, o llevarla en un sitio mucho más divertido y frivolón, porque estamos de juerga, porque son las 2 de la madrugada y estamos relajados. Es decir, yo creo en la palabra y como tal la defiendo y de alguna forma soy una guerrera de la palabra, ¿no? Pero... Y me desanima todo lo que combate la palabra con bajas pasiones. Sin embargo, lo que me alienta es notar que lo que tú escribes en tu soledad, metido ante la pantalla de tu ordenador, o quizá en un papel en blanco en un avión del mundo, o en algún rinconcito donde encuentras un agujerito, porque yo escribo en lugares rarísimos, he escrito en taxis, en rinconcitos, tomando un cafetito, que esto luego se convierte en una creación de opinión de miles de personas. Esa sensación de que te conviertes en referente, que ayuda a crear argumentos de defensa a ciudadanos que están siendo muy atacados, que ayuda a poner a las víctimas en su sitio y por tanto de alguna forma las honora y les hace la memoria que les corresponde. Que uno se acuerda de Amia cuando nadie se acuerda, o de la Embajada de Israel hace 12 años y dicen esto es lo mismo que morir en Atocha. Todo esto, cuando ves que sirve, ha nacido de ti, pero se convierte en la voz de todos. Y cuando tú ves que tus ideas alguien te las repite como fueran de otro porque ya se han adquirido, hombre, piensas que eres un poquito útil y te sientes bien. Pero para acabar te diré que de todas las experiencias emocionales que yo he vivido en mis largos paseos por toda Sudamérica y otras partes del mundo, me quedaría con una tarde-noche en Chile. El día del Yom HaShoah, cuando a mí me han dado el premio más importante que me han dado en mi vida, tengo otros pero ninguno como este, el premio Haber Olam, amigo del mundo, o amigo eterno también tiene, creo, esa doble dimensión. En el día del Holocausto en Chile, la comunidad chilena, cuando yo hice mi discurso ante 1.500 personas, incluyendo muchos sobrevivientes de la Shoah, yo me acuerdo que les pedí perdón por 3 motivos. Por ser española, por tanto de venir de un país que había iniciado el proceso de odio desde los principios de los tiempos, por ser europea, venir de un continente que era el fabricador del odio y de la destrucción, culminando en la Shoah, y por venir de una tradición católica que había inventado el odio. Y pedí 3 perdones. Y cuando acabó el acto y la gente aplaudió y me fui, se me acercó un abuelito de la Shoah, me abrazó y me dijo: ¿sabe usted que nunca nadie me había pedido perdón? Wow. Me quedo con eso. Muy bien. Pues has comentado que eres una guerrera de la palabra, que amas la verdad de la palabra y tal vez por eso defiendes el pueblo del libro. ¡Ah, qué lindo! Muchísimas gracias por estar con nosotros. No había pensado en ese final, pero ¡wow! Poesía, ¿eh? Gracias. En Radio Sefarad
la entrevista. Yo sigo pensando que el tema israelí no terminará de empezar a resolverse hasta que dos cosas no sean claras. Uno, que el muro era necesario. Y en segundo lugar, mi gran afán sería que Israel ingresara de una forma totalmente clara, jurídica y completa en la Comunidad Europea. Los gobiernos en los sistemas actuales son sensibles al tema de los medios de comunicación, y los medios de comunicación pues en este momento no están contribuyendo a una aproximación razonada y un poco enfriada del tema israelí. No es razonable que un pueblo como el pueblo palestino se quede sin tierra, algo habrá que dar en algún momento, y no es razonable que los judíos, después de lo que se les ha hecho en Europa durante 2000 años, estén todavía en el momento con la pregunta de si algún día van a ser echados al mar. El profesor Jorge Bestringe fue secretario general de Alianza Popular, el actual Partido Popular. Pasó por el Partido Socialista y hoy es simpatizante de Izquierda Unida. Su biografía política es tan original como lo son sus opiniones sobre Israel, la política europea en Oriente Próximo y la política exterior estadounidense. Una entrevista de Inés López para Radio Sefarad. ¿Qué significa la reelección de George Bush? Bueno, es su segundo mandato, después ya no puede ser reelegido. Entonces caben dos posibilidades. Una, que siga con la política actual pero pisando el acelerador, algo parecido a lo que hizo Aznar, por ejemplo, en España cuando dijo que ya no se volvía a presentar y que era su último mandato. Y otra, intentar, sin embargo, en la medida de lo posible, digamos, adoptar actitudes que puedan ser mejor comprendidas desde fuera y a las que se le pueda apoyar, cosa que hasta ahora, hombre, depende, ¿no? Los casos, por ejemplo, yo creo que en el caso, por ejemplo, de la defensa de Israel, bueno, pues está bastante justificado, de la misma forma que determinadas medidas que Israel toma para su defensa están absolutamente justificadas, eso es así. Pero después hay otras medidas, como por ejemplo el tema iraní, enfocado tal y como él lo ha enfocado, el tema iraquí, enfocado tal y como él lo ha enfocado, que no son exactamente lo que los europeos, o al menos los habitantes del núcleo central de la Comunidad Europea, la famosa Europa de los 6, esperábamos, ¿no? Entonces puede hacer las dos cosas, o pisar el acelerador, o de alguna forma intentar ser un pelín más constructivo. No hay que olvidar que el padre de Bush no era exactamente un antiárabe, sino que tenía muchos intereses árabes, muchos intereses coincidentes con los árabes, y que en la época en que fue presidente, una parte importante, por ejemplo, de la población israelí, pues estamos hablando por Radio Sefarad, consideraba que era más pro-árabe que pro-israelí. Por tanto, de este tipo de señor, o de este señor concretamente, pues caben muchas alternativas, no va a ser así de sencillo. Yo personalmente creo que él va a pisar el acelerador, cosa que yo creo que a los europeos nos vendrá bien. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que en definitiva Bush es Estados Unidos, es decir, es más Estados Unidos que lo era Kerry, que lo era Clinton, y lo demuestra el hecho de que haya ganado porque sí, más de 4 millones de votos que el otro, ¿no? Eso es así, ¿no? Y por otra parte, yo quiero que Europa se dé cuenta de que Estados Unidos en este momento, si exceptuamos la cuestión de Israel, en lo demás se está comportando en gran parte como un Estado depredador, y por lo tanto a mí me gustaría que Europa tomara conciencia, y que también se tomara conciencia por otras partes. Insisto, ya aprovecho que estamos en Radio Sefarad, ¿no? Yo sigo pensando que el tema israelita que el tema israelí, porque israelita es otra cosa, no terminará de empezar a resolverse hasta que dos cosas no sean claras. Uno, que el muro era necesario, porque es elemental, es decir, cuando un matrimonio está a torta limpia, lo primero que hay que hacer es separarle. O sea, lo que no se puede intentar es, si está a torta limpia, decir, por narices ustedes tienen que confiar, ¿no? Vamos a poner un muro, vamos a separar un poco las poblaciones, vamos a esperar un tiempo, que el tiempo cura muchas cosas y ya veremos. Y en segundo lugar, mi gran afán sería que Israel ingresara de una forma totalmente clara, jurídica y completa en la Comunidad Europea. Es decir, que Europa se implicara realmente en el tema, o sea, que el territorio israelí fuera un territorio europeo. Estados Unidos pilla lejos. Que Europa asuma su responsabilidad, que la asuma también Jordania, que la asuma el Líbano, que la asuma Egipto. Sí. Porque esto de la solidaridad árabe a la hora de darle con un cazo en la cabeza sobre los judíos es muy sencilla. Pero luego a la hora de decir, bueno, mire usted, yo cedo una parte del Sinaí, mire usted, yo cedo otra parte del... Bueno, es, es lo que se podría hacer, ¿no? Dentro de la sociedad palestina, ¿por qué no una sociedad que tradicionalmente ha sido laica?
¿Por qué no ha emergido una crítica, una corriente crítica con la política? Hay que preguntárselo a Jerusalén. ¿A Jerusalén? Sí, porque una parte importante de responsabilidad tienen ahí los israelíes en esta historia. Cuando los israelíes decidieron, ¿por qué no vamos a engañar? Vamos, llevarse por delante al Fatah y privilegiar Hamás. Pues que Al-Fatah era socialista, con Al-Fatah se podía hablar, eran racionales, al menos en aquel entonces lo era. Mientras que Hamás es otra historia. Hay que, en algún momento habrá que decir a los palestinos, no hay ley de retorno, no se puede. Porque ya puestos a ley de retorno habrá que devolver Pomerania y Silesia a Alemania, ¿verdad? Prusia Oriental también, devolverle una parte de Bielorrusia a Polonia. Bueno, el cuento nunca acabar. Y además es follón tras follón. Por lo tanto, hay un tema, está claro. Retorno no. Segundo, Israel tiene derecho a la absoluta seguridad. Total. Tercero, si para eso hay que separar las poblaciones, sepárense las poblaciones y asúmase de una forma, digamos, honesta. Decir, usted es necesario hacerlo. ¿Y ahora? A cambio, habrá que presionar sobre quien haya que presionar, prefiero los otros países árabes, para que también ellos contribuyan a dar una solución al problema palestino. Claro. La solución al problema palestino no es exclusivamente israelí. Yo no estoy seguro que la desaparición, a pesar de lo que piensa Sharon, yo no estoy seguro que la desaparición de Arafat resuelva gran cosa. Yo sé que la gente de Hamás, dentro de que son como son, también tienen cerebro, ¿verdad? Y por lo tanto, en ese momento no parecería que Hamás o los islamistas radicales se lanzaran al asalto del poder, sino a un ten con Al-Fatah y con la gente de Arafat. En el fondo, en este momento la pelota está en el tejado de Israel. Israel tiene que seguir con su muro, tiene que acabar el muro hasta el final. Y en ese momento tiene que demostrar que durante 6 meses, por ejemplo, la densidad de los atentados disminuye en picado. Sí, ya está demostrado. Sí, pero habrá que demostrarlo 6 meses más y tomar las medidas que haya que tomar. Hay mucha gente... La comunidad internacional sigue recriminando la construcción del muro en el Tribunal de la Haya. Cada vez menos. Bueno, el Tribunal de la Haya, todo el mundo sabe quién hace caso ya al Tribunal de la Haya. El derecho internacional quedó pulverizado a partir del momento de la Primera Guerra de Irak y a partir del momento de la guerra con Yugoslavia. No queda nada del derecho internacional. Y por otra parte hay que reconocer que, hombre, que no es fácil reprimir insurrecciones. Yo te digo, pues yo soy medio francés, yo me acuerdo en la guerra de Argelia, muchas veces pues el gatillo se te dispara, hay pánico entre la gente, no sabes si... Pero claro, hemos llegado a un punto en el cual hasta niños llevan bombas, o sea, no sabes si hay niñas que va al colegio, lleva en la mochila una botella de agua o lleva un paquete de dinamita. Y yo comprendo, bueno, en esos momentos... Por eso digo, es esencial el tema del muro. Sí. Esencial, punto. Israel ahí debe no ceder. Los demás se la envainarán, como se la han envainado muchas cosas, entre otras cosas porque saben que en el tema del muro, en el fondo, Israel tiene razón. España tiene una posición claramente pro-árabe en este conflicto, que se expresa en partidos políticos o pero en gran parte eso se debe también a la influencia de los medios de comunicación de masas. Es decir, las imágenes que llegan de Oriente Medio muchas veces son tan terribles, que es muy difícil muchas veces que un gobierno europeo en ese momento diga, oiga, mire usted, sí, efectivamente, ¿verdad? Ha habido una represión. Esa represión ha hecho muchos muertos. Ahora, eso sí, mire usted, han matado a tantos y además era un niño el que llevaba la bomba. Pero claro, no es eso lo que se razona. Lo que se razona es ver pues, niños que tiran piedras, que reciben tiros, y los gobiernos en los sistemas actuales son sensibles al tema de los medios de comunicación, y los medios de comunicación, pues en este momento no están contribuyendo a una aproximación razonada y un poco enfriada del tema israelí, ¿no? No, yo lo noto alrededor mío, incluso en mi propia familia, no, por Dios, mira, han matado a este niño, por Dios, no sé qué, esta masacre, esto no puede seguir así. Y luego dice, bueno, pues también han matado, pero sí, claro, pero fíjate, el niño que salió por el apoyo a la víctima, ¿no? Al que yo claro, y por otra parte todo el mundo aprende, también los palestinos saben perfectamente hacer victimismo. No digo que no sufran, evidentemente se están sufriendo y mogollón, entre otras cosas porque son el yunque sobre el cual el martillo golpea. Claro, pero ya habrá que llegar a un punto en el cual se diga, bueno, vamos a hacer, como dijo De Gaulle en 1962, la paz de los bravos, ¿verdad? La paz de los valientes. Ustedes han peleado por el Estado de Israel, tienen ustedes derecho a un Estado, entre otras cosas porque además los europeos les han hecho ustedes tantas perradas que a ver si les dejamos en paz un poco. 2. Los árabes están sufriendo mogollón en relación con eso, sobre todo los palestinos, más que los árabes. Los palestinos están sufriendo mogollón sobre esa historia. Vamos a intentar separarles, vamos a intentar enfriar y vamos a intentar reconocer por los dos lados que de alguna forma los dos lados tienen razón. O no la quieren, o no tienen, o uno de los lados no tiene ninguna razón. No, desde luego, claro. Entonces, por otra parte, el pueblo judío es un pueblo inteligente. Sí. El pueblo judío sabe que también hay razón por el otro lado. Claro que sí. Claro, pues la cuestión está en ponerse a hablar, pero antes de ponerse a hablar... es mucho más racional el pueblo judío. Claro. Además con una cultura política milenaria, o sea, sabe perfectamente vadearse, o al menos muchas veces lo ha intentado, no siempre lo hemos dejado, pero él intentarlo lo ha intentado.
Y en ese momento, bueno, pues después de un cierto tiempo de separación y que no haya más cuentas de tú ayer me mataste, porque tú antes de ayer me mataste, porque tú antes de ayer me mataste, que nos remontamos a Caín y Abel, vamos a intentar a través del muro que haya un periodo de paz de 6 meses, un año, que no haya atentados, o al menos que no haya atentados directamente en Israel. Atentados fuera de Israel, eso es inevitable. Y en ese momento, pues ponerse a hablar. El sistema político. Yo he nacido en un mundo que era Marruecos, donde el antisemitismo por parte de los árabes no existía, y donde la compenetración entre la comunidad judía, sefarad concretamente, en Marruecos, y las comunidades marroquíes, era hasta de compartir en común determinados elementos de cultura. Claro, música, es que eso sí, es que eso sí. Después el tema, perdón por la expresión, se encoñó, y desde entonces pues no ha habido forma de dar marcha atrás en esta historia. Algún día habrá que encontrar la forma de dar marcha atrás, porque no es razonable que un pueblo como el pueblo palestino se quede sin tierra, algo habrá que dar en algún momento, y no es razonable que los judíos, después de lo que se les ha hecho en Europa durante 2000 años, estén todavía en el momento con la pregunta de si algún día van a ser echados al mar, o si van a tener que identificar la región nuclearmente para no ser echados al mar. O sea, es que hay que reconocer que es un dilema terrible, ¿no? Terrible. El sistema político israelí, con su juego de alianzas, quizá entorpece bastante, ¿no? No estoy seguro yo de eso. ¿No? No, muchas veces en Europa se dice esto de, bueno, ahí están también los locos de Dios, que en un momento determinado son los que deciden. A la hora de la verdad, cuando ha habido que tomar una medida como la del muro, el señor Salón se las ha apañado para poder seguir adelante con el muro y para seguir adelante con la retirada unilateral de Gaza, que es una buena medida, hombre, que en algún momento los palestinos tendrán que reconocer que aunque tenga sus limitaciones, es una medida que es un paso adelante dado por los israelíes, eso es así. Sí, pero eso se podría haber unido también a un intento de negociación, ¿no? Es pronto. Sí. Es pronto, yo te digo, hay que hacer el muro, hay que separar las poblaciones, hay que calmar el tema, hay que implicar a Europa más en el tema, hay que desimplicar a Estados Unidos un poco del tema, porque en este momento puede haber odio de los árabes hacia los judíos, pero el odio de los árabes hacia los norteamericanos es como el mismo equivalente. Los llaman judíos en Irak, cuando se refieren a los norteamericanos. Sí, pero saben perfectamente que no lo son, saben perfectamente que son americanos y que son ellos los que están masacrando en Irak. Entonces, Israel tiene que intentar ahí de alguna forma que Estados Unidos, al menos en apariencia, se desimplique un poco, que no esté permanentemente en primera lista de historia, y que los europeos se impliquen más. Y dentro de un tiempo veremos, hay que dejar tiempo al tiempo a veces, pero separando. Y adoptando medidas, como puede ser efectivamente, bueno, pues la retirada de los altos de Golán. Bueno, sí, bien, pero algún día habrá que hacerlo. O sea, es decir, sí. La retirada de Gaza, que tomada unilateralmente, es una buena medida. O sea, medidas que sean de buena voluntad, que de alguna forma desarmen el argumentario que consigue decir, allí hay los buenos, que son los que suben, son los palestinos, y los malos y los cabrones, que son los judíos y son los agresores. No es verdad, ni negro ni blanco, hombre. Sí, pero en este contexto quizá fuese posible un nuevo asesinato político en Israel, como el que pasó con Isaac Rabin. Bueno, yo creo que sí, yo creo que en aquel momento pasó porque en el fondo los israelitas nunca pensaron que eso se podía producir. Yo creo que en la mente de los servicios de inteligencia pues no cabía que de pronto el primer ministro fuera asesinado por un judío. Lo fue, bueno, ya se sabe, pues a partir de ahora se tomarán las medidas que tengan que tomar. Claro. Pero en todo caso también en relación con aquellos que puedan intentar ese magnicidio, ¿qué van a hacer? ¿Cada 10 años matar a un primer ministro? No, lo que pasa es que los colonos están haciendo manifestaciones en contra del Estado de Derecho y manifestaciones que realmente asustan a la sociedad israelí. No va a haber un golpe de Estado militar en Israel, ni va a haber una dictadura fascista en Israel, porque Israel es otro tipo de cultura. Y por lo tanto, los colonos, pues habrá que intentar compensarles de otra forma, porque la vida es así. Repito, 7 millones de alemanes tuvieron que dejar sus casas en Polonia donde vivían de hacía 1000 años. Los franceses, había 1,5 millones de franceses que vivían en Argelia desde 150 años. Pues hubo un momento que hubo que irse. Sí, asumirlo. Claro, c'est la vie, dice en Francia, ¿no? Eso, que a veces pues o se sostienen o no se sostienen, y si llega un momento que no se puede sostener, ¿tú te crees que es normal, por ejemplo, unidades enteras del ejército israelita jugándose el tipo para defender 20 casas de un asentamiento? Bueno, ¿qué pasa? Es que ese asentamiento no se puede hacer en otro sitio. Es que la Biblia dice, la Biblia dice, el Corán dice, el Nuevo Testamento dice, ¿verdad? Y perdón por la expresión que se nos va a enfadar, y la mamá que los parió a todos dice también. Vamos a ya calmarnos un poco en esta historia. Sobre todo además porque existe en la religión judía suficientes elementos, yo no la conozco mucho, pero lo poco que sé de ella, hay una flexibilidad, como en todas partes hay interpretaciones radicales e interpretaciones moderadas.
judío, por definición, es una persona que en un momento determinado sabe cómo encontrar una solución a un problema. Claro, es una reacción muy racional. Claro, claro. Por oposición. Como todo el mundo sabe, en el diálogo de dos judíos hay tres. Los dos judíos y Dios. Ninguno de los tres está de acuerdo. Bueno, pues vamos a aplicar eso. Esto fue un encargo del Instituto de Relaciones Culturales Baleares-Israel, hacer una guía turística, para decirlo de algún modo, del antiguo barrio judío, que realmente son dos, y otros enclaves más de la ciudad, de la época en que había aquí una comunidad judía presente, potente, importante. Es un callejón muy corto y muy breve, y su nombre es la calle de la Torre del Amor. Habían descubierto en un documento un proceso, precisamente era de una persona que había construido una torre muy alta para poder vislumbrar desde la torre el jardín de una vecina. Entonces el marido de la vecina protestó ante el rey, y el rey obligó a rebajar la altura de la torre para que este señor no estuviera espiando a la vecina mientras estaba en su jardín. El tema de los judíos no ha llamado tanto la atención, aparte de que la época, digamos, de la permanencia judía en Mallorca acaba en 1435, es decir, acaba muy pronto. No desde la Torre del Amor, sino desde sus conocimientos, desde la compilación de datos, el historiador José Francisco López Bonet ha escrito La Guía Judía de Mallorca, un libro que nos traslada al pasado judío de la isla y del que su autor nos habla hoy en la entrevista. José Francisco, ¿se había investigado mucho a los chuetas, pero poco a los judíos? Pues sí, efectivamente. El tema de los chuetas en Mallorca es un tema que ha perdurado muchísimo, que ha llamado mucho la atención y que, por tanto, ha generado mucha bibliografía de diversa calidad. Mucha de ella no de una calidad histórica mediocre y otra un poco más seria. El tema de los judíos no ha llamado tanto la atención, aparte de que la época, digamos, de la permanencia judía en Mallorca acaba en 1435, es decir, acaba muy pronto, mientras que la época de los conversos y de los chuetas pues llega hasta el siglo XX, es decir, hasta casi finales del siglo XX. Entonces, los estudios medievales nunca han sido tampoco lectura muy popular, muy corriente. Ahora está de moda, en plan de novela y tal, el tema y de cine, el tema medieval. En este libro en concreto nos habla de 200 años de Mallorca judía, de presencia judía en Mallorca. Más o menos, sí. ¿Qué pretendía con esta guía? Porque el término guía denota ligereza, facilidad, no es un estudio sesudo, ¿no? De hecho, la idea primitiva era, esto fue un encargo del Instituto de Relaciones Culturales Baleares-Israel, y su idea era hacer una guía turística, para decirlo de algún modo, ¿no?, del antiguo barrio judío, que realmente son dos, y otros enclaves más de la ciudad, de la época en que había aquí una comunidad judía presente, potente, importante, que es entre el siglo XIII y XIV, hasta principios del XV. Entonces la idea era hacer una guía, ¿no? Una guía para gente que viniera de fuera, de otras nacionalidades, o que tuvieran interés por los temas judaicos, de visitar y recorrer el barrio, o lo que queda del barrio judío. No queda, arquitectónicamente no queda nada, pero sí la topografía y los nombres de las calles, y está delimitado y se conoce y se sabe el área donde estaba y tal. Pero esto no era mucho, realmente, ya digo, son un grupo de calles y un triángulo en otro sitio, que son 3 o 4 calles. Entonces, cuando empezamos a trabajar en esto, o empecé a trabajar en esta idea, propuesta del instituto,
pensamos que había que contextualizar un poco, es decir, primero situar y explicar la importancia que tenía esta comunidad, las características que tenía, cómo nace, cómo a través de la documentación histórica se puede ver su organización, su transcurso, su principio y su final, por decirlo de algún modo. Y esto me llevó, claro, como historiador profesional, a profundizar un poco en la documentación y en lo publicado y poner al día el tema. Es decir, recoger todo lo publicado hasta el momento sobre judíos en Mallorca de manera dispersa y tal, y reunirlo todo un poco para dar coherencia a esta explicación. Y a esto se añadió, claro, cuando vas trabajando con la documentación vas encontrando cosas, y se añadió también otros capítulos sobre la presencia de judíos en otras poblaciones distintas de la ciudad, porque hablábamos en principio del Call, que está en la ciudad, pero se fue ampliando a otras poblaciones de la isla, donde a través de la documentación histórica se detectaba presencia también de grupos judíos, e incluso en Inca de un proyecto de Call, que no llegó a ser muy importante, pero que sí, durante mucho tiempo se estuvo trabajando en ello, en el siglo XIV, y además, ya que estábamos en el tema, pues sobre la importancia de los judíos, es decir, la cultura de los judíos y la importancia intelectual y económica y social que tuvo esta comunidad judía en determinados momentos. Grandes médicos, grandes escritores, ya no hablemos de los grandes cartógrafos mallorquines, que son conocidos en todo el mundo a partir de principios del siglo XIV, etcétera, etcétera. Entonces la guía se convirtió un poco en una historia de la presencia judaica en Mallorca principalmente en el siglo XIV, porque la historia acaba en 1435, y es cuando se produce la última y gran conversión, por decirlo de algún modo, y se acaba con la presencia de la religión judaica en Mallorca, no de los judíos, que pasan a ser conversos algunos y otros chuetas y otros descendientes de conversos o descendientes de judíos. Aparte de a su autor, a usted le debemos también esta guía, como ha comentado, al Instituto de Relaciones Culturales Baleares-Israel, presidido por Jacqueline Tobías, y al editor del libro, Leonard Muntaner. ¿Responde a un interés general en Mallorca por el tema judío? ¿Está incrementándose este interés? Parece que sí, es decir, en realidad la guía yo la escribí hace, no sé exactamente, pero hace unos 4 años. La guía ha aparecido ahora en imprenta, es decir, que no lo atribuyo a la influencia de la guía, pero en estos últimos años sí que es verdad que han aparecido iniciativas de varias entidades en el mismo sentido, no de publicar una guía, pero sí de hacer visitas al barrio judío, de escribir el barrio judío. Se hacen visitas guiadas, ha surgido una entidad que se llama Lleiat Jueu, que es una sección de ARCA, que es una asociación que se dedica a la conservación del patrimonio histórico privada, ¿no? Entidades oficiales han promovido visitas guiadas al barrio al Call Jueu, etcétera, etcétera. Es decir, que se ha ido despertando un interés por la presencia de los judíos en Mallorca, que de hecho la verdad verdadera es que no existía hace 5, 7, 8 años. Precisamente en Mallorca, que no puede presumir de tolerancia o de un buen comportamiento, entre comillas, hacia su comunidad judía. ¿Se quiere rehabilitar Mallorca en este sentido? No creo. La verdad es que la sociedad actual, es decir, nuestros hijos ya no han oído hablar de chuetas, han oído hablar en casa a sus padres, de una manera un poco como utópico, acabado, que no entienden. Es decir, la gente joven de hoy en día, de 20 y tantos años, 30 años, no tienen una noción muy clara, no han vivido lo que hemos vivido nosotros en un colegio, que todavía te insultaban chueta o se les discriminaba. Esto no lo han vivido nuestros hijos. Es decir, la gente de hoy en día no le suena mucho todo esto. Lo de chueta ni lo usa ni sabe muy bien el sentido. No quiero decir que haya un interés social, es un interés más bien histórico por un pasado que no había descubierto, porque había cosas publicadas, cosas puntuales, estudios, los historiadores trabajan, y hay historiadores que se han medio especializado y han trabajado, pero siempre quedaba reducido al círculo de los especialistas. Entonces, el descubrir que ha habido una comunidad judía importante, ya digo, tanto en Mallorca como en otras poblaciones, llama un poco la atención, y sí, puede que haya despertado un poco la curiosidad y el interés, pero tampoco creo que sea un movimiento colectivo muy destacado. Tenemos ganas de caminar. En la guía se proponen 2 paseos. Háblenos de ellos.
los dos paseos, por decirlo de algún modo, primero el Call Menor, que son, ya digo, es un triángulo de entre 3 o 4 calles, y el segundo paseo es el Call Mayor. El Call Mayor ya con toda su presencia efectiva, estaba cerrado, amurallado, cerrado, con su sinagoga, bueno, con sus 2 o 3 sinagogas sucesivas, en algún momento determinado hubo hasta 2 simultáneamente, etcétera, etcétera. Ya digo, hoy en día no hay restos edilicios, no hay restos arquitectónicos ni de las sinagogas, ni de las murallas del Call, ni de nada de todo esto, pero sí la topografía de las calles y tal, sí yo mismo trazado más o menos, incluso algunos nombres de las calles, la calle Torre del Amor, la calle de las Escalas, la calle no sé qué, hay una serie de calles que conservan nombres que se refieren a la presencia de los judíos en este barrio. Y el segundo paseo describe este barrio y con un poco la historia de las sinagogas, de las modificaciones que hubo en este barrio, etcétera, etcétera, de la importancia que tuvo y de los personajes importantes de la cultura y de la ciencia, judíos que vivieron en este barrio, y aparte de algunas anécdotas históricas, algunos documentos curiosos. Es decir, de hecho recoge prácticamente todo lo que hasta hoy se ha ido publicando de forma dispersa sobre judíos en Mallorca para demostrar una presencia importante y relevante a lo largo de más de un siglo. Nos ha hablado de anécdotas que se recogen en el libro, ya las leeremos, pero cuéntenos por favor alguna anécdota personal que haya vivido al elaborar esta guía. Hombre, no sé. ¿O qué le ha sorprendido? ¿Algún dato? ¿Alguna calle? Claro, he ido, mientras hace este trabajo de un poco de bibliografía y de historiografía, pues siempre te llevas sorpresas y vas descubriendo cosas que ignorabas. Por ejemplo, hay una calle, un callejón que yo conocía bien, porque en tiempos estaba en esta calle la sede de la obra cultural balear, que en tiempos de Franco era prácticamente clandestina, porque se dedicaba a promocionar la lengua catalana y ediciones de lengua catalana y cursos de catalán y no sé qué. Es un callejón muy corto y muy breve, y su nombre es la calle de la Torre del Amor. Y este nombre siempre me había sorprendido y me había emocionado un poco. Es un nombre para una calle de la Torre del Amor, es como muy poético. Y trabajando allí descubrí un artículo publicado, un trabajo publicado por Riera y Sanz, que habían descubierto en un documento un proceso explicando, que se refería a un caso que podía explicar el nombre de esta calle. Sencillamente era de una persona que había construido una torre muy alta para poder vislumbrar desde la torre el jardín de una vecina por la cual se sentía atraído, casada, claro está, por la cual se sentía atraído. Entonces el marido de la vecina protestó ante el rey, y el rey obligó a rebajar la altura de la torre para que este señor no estuviera espiando a la vecina mientras estaba en su jardín, o tomaba el sol en su jardín. Y esto ha quedado en la topografía, que era el nombre de la calle, sigue siendo hoy en día todavía la calle de la Torre del Amor. Supongo que a nivel popular esa torre se la llamó la Torre del Amor. Incluso este caballero hacía fiestas en su casa y incitaba a sus invitados a subir a la terraza de su torre para poder vislumbrar a la vecina en su jardín. Hay pequeñas anécdotas de este tipo que la gente tal vez no conoce. Ya digo, están publicadas en revistas especializadas para historiadores y tal, pero tal vez no han llegado al público, y siempre es curioso meterlas en este tipo de trabajos que se dirigen más bien al gran público. Pues ese caballero se subía a la Torre del Amor para ver a su amada, su admirada, y nosotros contamos con esta guía judía de Mallorca, de José Francisco López Bonet, para acercarnos un poco más a la Mallorca judía. Muchísimas gracias por habernos hablado de su libro. Gracias a ti. Este Jesús, que los judíos al día de hoy le consideran pues un buen judío y un buen judío practicante, para los cristianos es el Mesías, es el Hijo de Dios que se ha hecho hombre, y por tanto para nosotros es la fiesta central, junto con la muerte y la resurrección, de la religión cristiana. He tenido bastante trato y he hecho muy buenos amigos entre miembros de las comunidades judías españolas.
El Papa Juan Pablo II, que quiere mucho al pueblo judío y que se siente muy querido por los judíos, ha dado un gran impulso a estas relaciones interconfesionales. Y él continuamente repite pues que Dios debe unirnos y nunca debe ser un motivo de separación entre los hombres. Monseñor Demetrio Fernández ha sido nombrado obispo de la zaragozana Tarazona. En estos días en los que la cristiandad celebra la Navidad, hemos querido hablar con este obispo para el que la amistad con los judíos es una constante en su apostolado. En primer lugar, felicitarle por don Demetrio. Muchas gracias. Le llamamos en un momento en el que la cristiandad celebra el nacimiento de Jesús, del judío más importante para la historia de la humanidad. Le definiría así, entre otras cosas, supongo, monseñor. Pues sí, así le define Julian Isaac, a partir de sus obras y escritos, ¿no? Julian Isaac, el célebre judío, autor judío de mediados del siglo XX, ¿no? Jesús como un buen judío y como un buen judío practicante, ¿no? Bueno, pues este Jesús, que los judíos al día de hoy le consideran pues un buen judío y un buen judío practicante, para los cristianos es el Mesías, es el Hijo de Dios que se ha hecho hombre, y por tanto para nosotros es la fiesta central, junto con la muerte y la resurrección, de la religión cristiana. Don Demetrio, usted ha sido párroco de la iglesia de Santo Tomé en Toledo, ahora va a ser el obispo de Tarazona, dos ciudades con mucha presencia judía, monseñor. Así es. Es más, la parroquia de Santo Tomé está en plena judería de Toledo. De Tarazona apenas conozco los datos en la historia, pero tengo noticia de que ha habido a lo largo de la historia mucha presencia judía, sí. ¿Es una casualidad que alguien tan vinculado con el ecumenismo como usted haya sido párroco en Santo Tomé y ahora vaya a ser obispo de Tarazona, estas dos ciudades que digamos tienen que ver mucho con el judaísmo? En la providencia de Dios no hay casualidades, por tanto, Dios que conduce la historia, pues sabe cuándo, cómo y quiénes hemos de ser colaboradores de su plan de salvación para todos los hombres, ¿no? Y bueno, pues todos tenemos un papel en ese plan de Dios y a mí me toca que acojo con mucho gusto, ¿no? No sé si decirle que lo del ecumenismo ha sido una elección porque habla de providencia divina, ¿no? Pero supongo que es fundamental en su tarea. Sí, en la diócesis de Toledo he sido encargado de la relación con los demás hermanos cristianos no católicos, que es el ecumenismo, y con también las religiones monoteístas, el judaísmo y otras religiones. He tenido bastante trato y he hecho muy buenos amigos entre miembros de las comunidades judías españolas en Madrid, puesto que Toledo es una ciudad que respira por muchos lugares esa presencia de la religión judía y del pueblo judío en España, ¿no? Con sus grandes sinagogas, sobre todo Santa María la Blanca, etcétera. Siempre ha sido importante el diálogo interreligioso, quizá en esta época turbulenta de la humanidad aún más. Sin duda, el Papa Juan Pablo II, que quiere mucho al pueblo judío y que se siente muy querido por los judíos, ha dado un gran impulso a estas relaciones interconfesionales. Y él continuamente repite pues que Dios debe unirnos y nunca debe ser un motivo de separación entre los hombres, que Dios debe ser siempre un motivo de unidad y de paz, y nunca Dios debe ser un motivo de guerra entre los hombres. Por tanto, las relaciones interconfesionales en este momento irían en esta línea de ayudarnos unos a otros, reconocernos unos a otros y estimularnos unos a otros en el camino de la paz, en el camino de la convivencia, en el respeto mutuo de las propias tradiciones, de las propias religiones y creencias, el respeto que no significa abdicar de las propias convicciones, sino desde la propia identidad, respetar al otro, acogerle y construir juntos un mundo más justo, más fraterno, más pacífico. Nos gustaría conocer su opinión. ¿Cómo valora el papel de las minorías religiosas en relación al Estado? Minorías como la judía. Pues en virtud del principio de libertad religiosa, que el Concilio Vaticano II ha consagrado, diríamos, en ambientes católicos, lógicamente las minorías
religiosas deben ser respetadas no solamente en el foro de su conciencia, sino también en su capacidad de poderse expresar, incluso en público, puesto que es un derecho fundamental de la persona, el creer, el pensar, el acoger el don de Dios según Dios le da a entender, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Y por eso pues deben ser respetadas estas minorías, de manera que ya en ambientes católicos, cristianos en general, no existe la confesionalidad del Estado, sino que el Estado está al servicio de esta libertad religiosa y debe favorecer el hecho religioso tal como cada uno lo vive, el de los cristianos, el de los judíos, el de los musulmanes o el de cualquier minoría o mayoría, en virtud del mismo principio de la libertad religiosa. Si me lo permite, le querría preguntar sobre la opción de la comunidad judía española que aboga porque la enseñanza religiosa no tenga lugar en la educación pública. Bueno, pues es una opción de la comunidad judía. Tendrán sus razones para optar en esta línea y dirección. A mí personalmente me parece que la religión debe estar en el currículum educativo de todo niño o niña que está siendo educado, ¿no? Y esté donde esté este niño o niña, sea en un colegio confesional judío, en un colegio confesional católico, o sea en un colegio público, los poderes públicos están al servicio también de las creencias, de la fe, de la religión que cada uno profesa. Por tanto, la enseñanza de la religión me parece que para los niños judíos pues también podría hacerse en la escuela pública si tienen el número y las condiciones y los profesores idóneos, ¿no? Y para los niños católicos pues igualmente debe darse en la escuela pública, y para los niños musulmanes debe darse en la escuela pública, porque la escuela pública no es la escuela religiosa. La escuela pública es la escuela que el Estado pone al servicio de los ciudadanos y al servicio del ciudadano según su propia religión, en este caso según la religión de sus padres, que son los que eligen la educación para sus hijos, ¿no? Monseñor, ha hablado de los musulmanes. No puedo evitar preguntarle por cómo entiende un obispo la radicalización que se ha hecho del Islam en algunos sectores. A mí me parece que todos debemos ayudarnos, todo hombre de buena voluntad, y entre los musulmanes los hay también muchísimos, ¿no? Debemos ayudarnos ante los hechos que la propia historia nos está descubriendo, pues a buscar caminos de paz, porque el camino del enfrentamiento no lleva a nada. Y repito, no tiene uno que abdicar de sus propias convicciones en virtud de esa conciencia que cada uno tiene, ¿no? Pero bueno, pues en la historia de la humanidad, en todos los lugares y en todas las religiones ha habido impaciencias, ¿no? Que cuando pasa el tiempo pues hemos de reconocer que no hacen bien al hombre. Muchos musulmanes hoy padecen esa impaciencia, ¿no? Y hemos de ayudarles pues con comprensión, con paciencia por parte de los demás, a que encuentren el camino de la paz y del progreso, evitando el terrorismo, evitando los medios de violencia y de coacción, ¿no? Y esto me lo digo también para los cristianos y se lo digo también a los judíos, ¿no? Todo camino de violencia es un camino que engendra violencia, nunca engendrará paz. Cuando ya se incorpore al obispado de Tarazona, Monseñor, ¿va a propiciar especialmente el diálogo interreligioso? En lo que de mí dependa, sí. A nivel de conferencia episcopal, la Iglesia Católica en España mantiene esta relación con las distintas confesiones religiosas en España. Yo he venido trabajando ahí, puede ser que ahí me pidan mi colaboración o en otros ámbitos. Y luego a nivel de la propia diócesis no conozco cuál es la presencia en la diócesis de Tarazona de otras religiones que no sean la católica. Entonces, primero tengo que conocer aquella realidad y por mi parte, pues respetaré a todo hombre, a toda persona en sus convicciones religiosas. Porque una persona que es religiosa es una persona que va por el camino de bien y va por el camino de respeto a los demás. Y en este sentido, pues tendrán siempre mi mano tendida para pues construir juntos una sociedad mejor para todos. Monseñor, nos queremos despedir con un salón que, como sabe, significa paz, que es un mensaje muy apropiado para estas fechas, y feliz Navidad. Yo les pido a todos los hermanos judíos que me están escuchando, pues que le pidan al Dios de Israel que me bendiga
con las bendiciones del cielo, para que pueda ser un hombre de paz para mi pueblo. Muy bien, muy amable. Muchísimas gracias y felicidades por el nombramiento. A mí se me ocurrió un día intentar reunir unas cuantas personas o las que quisieran para hacer reavivar esta lengua tan bonita que es el judeo español. Una niña de ojos pretos que canta y sona. Nuestro deseo es que se perpetúe en otra generación y es lo que nos está costando más, pero yo lo que deseo es que algún día en España haya una cátedra de judeo español. Que canta y sona el tomas en la mano. Cuñadica culebrica, que no tiene ala hermosa, se conforma con la mocosa. Dame más sal y échame a la mar. A mí me hacen quemar. Nelly Curiel, una apasionada del judeo español, es alguien que ha dedicado su vida a mantener viva la lengua de Sefarad. Dice un refrán sefardí: a la criatura y al loco se les dice todo. A nosotros Nelly nos ha contado todos los detalles de un taller de judeo español en Barcelona, que es mucho más que un ejercicio de nostalgia. Primavera en Saloniki, caí al café más. Nelly Curiel, ¿sí? Eres, digamos, la conductora o la moderadora, ahora me explicas cómo te gustaría definirte, de un taller muy especial, un taller de judeo español. Pues sí, bueno, me llaman la directora. No sé, a mí se me ocurrió un día intentar reunir unas cuantas personas o las que quisieran para hacer reavivar esta lengua tan bonita que es el judeo español y que se está muriendo con sus hablantes, con mis padres. Y mira, tuvo éxito y la gente va viniendo y nos vamos hablando en judeo español y así fue. ¿Tú prefieres llamarlo judeo español a ladino? Me parece que las dos están bien. Lo que pasa es que el judeo español realmente define lo que ha sido, ¿no? Ha sido la lengua que han sacado los judíos cuando fueron expulsados de España. Y creo que define más lo que es exactamente el judeo español, lo que hablaban los judíos, el español que hablaban los judíos. Yo te lo he dicho mal antes, he dicho judeo español y es judeo español, Judeo ¿no? español, sí, muy bien, muy bien. ¿Es tu lengua materna? No, para nada. Lo he oído en mi casa de mis padres. Lo que pasa que cuando ya he sido mayor y he podido ocuparme, me he dado cuenta de que hacía parte de mi cultura. Una parte importante, las cantigas, las canciones que cantaba mi madre y lo he retomado, pero en mi casa hablaban continuamente judeo español, pero entre ellos, entre mi madre y sus hermanas, pero no conmigo. Es un caso muy curioso y muy especial porque aunque hay mucha gente interesada en el judeo español que tengan la suerte de vivirlo en su propia casa, no es corriente. Bueno, ya te digo, no lo hablaban corrientemente, pero entre ellos sí que hablaban continuamente que Javier, que vamos, que va a ser de nosotros, me va a morir, todo continuamente, dichas continuamente, y muchas cantigas en casa, la mamá cantaba todo el día, cantigas muchas en casa, muchas. Es una lengua que me emociona, ¿eh? Y tú, apasionada por el judeo español, decides reunir a un grupo de gente y ¿dónde os encontráis? ¿Es una vez a la semana? ¿Es cuando podéis? Bueno, sí, nos reunimos en el CAL, que es la comunidad, pero es como la llamaban antes, el CAL. ¿En Barcelona? Sí, en Barcelona. Y bueno, solemos ser unas 15 personas. Bueno, por ejemplo, pasé una vez una película que se llama Novia que te bella, una película que se rodó en México, toda hablada en judeo español, y éramos 60 o 70 personas, o sea, fue un éxito. Ahora, nos reunimos cada 15 días y nos es difícil porque cogemos un texto en judeo español, lo comentamos, intentamos que el texto sea divertido, que sea ameno, que no sea muy triste. De vez en cuando es verdad que recordamos el Holocausto y lo que pasaron, pero intentamos que todo sea lo más alegre posible. ¿Qué tipo de gente acude al taller? Pues normalmente gente que sus padres, que en su casa se oía el judeo español,
ellos tampoco han tenido la suerte de oírlo. Lo que pasa es que intentamos que cada 15 días venga una persona que solo hable judeo-español. Pero esta persona, como suele ser muy mayor, muy aedada, de 80 años o así, pues le es muy difícil desplazarse, con lo cual tenemos un poco de dificultades, pero lo conseguimos, poquito a poco. A vagarico llegamos a todos sitios. Nelly, ¿y sois mayores? ¿Hay gente joven? ¿Hay familias? Sí, hay una familia, por ejemplo, que siempre vienen los yiyicos, que es lo que nos gustaría, que mis yiyicos también vinieran para que no se perdiera, pero nos está costando mucho porque todos laboran mucho y nos es difícil, pero nuestro deseo es que se perpetúe en otra generación y es lo que nos está costando más, y yo lo que deseo es que algún día en España haya una cátedra de judeo español. Eso es lo que yo deseo. Mi verdadero objetivo es que un día el Instituto Cervantes, el gobierno español, se dé cuenta de que es un idioma, es una lengua y no deberían perderla, porque durante 500 años la conservaron los judíos expulsados de España. Es una pena que se pierda en esta generación que es la mía. Nelly, ¿qué piensas cuando oyes que la gente dice que el judeo español es una lengua muerta? No es una lengua muerta en absoluto. Lo que pasa es que se está muriendo con sus hablantes porque no nos lo han traspasado, porque sobre todo los que vivimos en España tenemos que hablar español correcto. Es difícil, pero no quiero decir que es una lengua muerta, no, me duele mucho. No, vamos a intentar que no se nos muera mientras nosotros vivamos. Mientras yo viva, va a ser mi objetivo. ¿Seguro que nos puedes contar alguna anécdota de algún viaje en el que hayas podido hablar con gente de otros países en judeo español? Bueno, ya sabes lo que pasa siempre, sobre todo en Israel, que estás allí en una tienda y el que te está ofreciendo el artículo se cree que no entiendes nada y está hablando con el de al lado y mira la otra, se le cayeron los parnás, no sé, y te ríes porque dices, mira, yo también entiendo este idioma, y son gente que han ido de Salónica, normalmente gente mayor. El problema es que es normalmente gente muy mayor. ¿Cuántos empezasteis en el grupo y cuántos sois ahora? ¿Fue poquito a poquito o fue desde el principio lo planteasteis y se unió gente? Sí, perdona, desde el principio ha venido mucha gente, esta gente, 15, 20 que son y siguen viniendo los mismos, ninguno se ha dado de baja por ahora. Todos están contentos, ya te digo, intentamos que el taller sea muy agradable, muy ameno, intentamos de vez en cuando traer algo de comida típicamente de Turquía o de Grecia, de Salónica, y bueno, está bien, es muy agradable, es un ejercicio de nostalgia muy bonito. Comida sefardí. Comida sefardí, sí. Decían que es una noble labor salvar una lengua y una cultura, y ahí es lo que estamos haciendo. Os felicito a vosotros también. Nelly, has hablado de que recibís visitas de gente que sí es su lengua materna, el judeo español, que son ancianitos, que son muy mayores. ¿Qué nos puedes contar de alguna de estas personas que han acudido al taller? ¿Cómo se sentían de estar rodeado de gente que hablaba? Intentaba hablar en judeo español. Sí, les parecía un poquito increíble porque ellos lo habían arrinconado en su memoria, y entonces conforme hablábamos y leíamos textos les iba viniendo a la cabeza todo lo que habían guardado y habían arrinconado para no hablarlo aquí, para que no se dieran cuenta los españoles que ellos hablaban diferente. Y bueno, pues mucha nostalgia, yo te digo, la gente pues llora, se emociona, les hace gracia las palabras, mira esta cómo habla, mira esta lo que he dicho, mira la otra lo que contó. Esto es lo que hay, pensando ellos que nunca más se iba a hablar esta lengua tan bonita y viendo que es una lengua muy dulce, y tú lo sabes, es una lengua muy dulce y ellos pues se emocionan mucho. Hay, muchos diminutivos, muchas palabras cariñosas, sí, ¿no? El Ico y el Ucho, el Nelucha y Marilducha. Por ejemplo, nosotros en Barcelona, en catalán se dice cal que facis això, que quiere decir tienes que hacer esto. Y nosotros en judeo español decimos cale que hagas esto. La misma, es la palabra catalana llevada a esto. Por ejemplo, mi padre me decía no hagas malafetes, y en catalán se dice malifets, o sea, cosas mal hechas, malafetes, malas hechos. Y esto es completamente del catalán. O sea que realmente allí veimos que hay judíos catalanes que huyeron de España y se fueron a los países balcánicos y a todo el Mediterráneo guardando el idioma. Es increíble, las palabras increíble. Dicen que hay idiomas para el amor, que hay idiomas para las canciones, para la música, que hay idiomas que suenan más fuertes. Tú has dicho que el judeo español es muy dulce. ¿Cómo definirías el judeo español? ¿Es una lengua para? A mí me parece que es una lengua para el amor, para la cuna, para muchas nanas, muchas canciones de cuna,
para la boda y para todo lo que... Digamos que el judeo español tampoco tiene miedo de ser triste. O sea, la nostalgia, la tristeza también va muy imbuida en las canciones sefardíes. ¿Sabes? Recuerdos, nostalgias, países que han abandonado, su España, de la España hablan, todas las cantigas preciosas. De acontecimientos de la vida, ¿no? Sí, acontecimientos de la vida. Bueno, ellos decían que si cantaban, como el mal espanta, ¿no? O sea, acompañaban las labores de casa con la cantiga. Y la cantiga, decían, es un triunfo de la vida contra la muerte. Era un apoyo para consolar a los que estaban pasando un mal momento. Cuando se canta también el corazón. Por eso ellos intentan siempre cantar. No podemos dejar de hablar de los refranes. ¿Cuál es tu refrán preferido en judeo español? Mira, todos, me gustan todos. A ver cuál me sale ahora. Tienen todos tanta gracia. Por ejemplo, cuñadica, culebrica, me hace mucha gracia. Sí, me hace mucha gracia. Que no tiene a la hermosa, se conforma con la mocosa. No sé si lo conoces. No. Es muy bueno. Sí. Pues, a ver, cuando da el padre, ríe el padre y ríe el hillo. Cuando da el hillo, llora el padre y llora el hillo. Esto es muy español, pero ellos ya lo llevaban, dame más sal y échame a la mar. Sí. Amigos y hermanos somos, a la bolsa no tocaremos. Como el ajadut del judío no hay, pleito de hermanos, aljena de manos. El que no oye a su mujercica, se traba la orejica. Y muchos, sí, muy bonitos todos. Muchas gracias. ¿Te gustaría añadir algo más? ¿Algo que se nos haya quedado...? Pues que me ha hecho mucha ilusión que me hicieras esta entrevista, porque yo pienso que somos tan pocas las personas que estamos intentando que esto no se muera, que esta lengua tan bonita, ya lo he dicho antes y perdona que me repita, que cualquier pequeña cosa que podamos hacer y ayudarnos los unos a los otros y sobre todo darnos ánimos es tan importante que yo te agradezco mucho, os agradezco a Radio Sefarad que me hayáis hecho esta entrevista, que no sé cómo ha salido, espero que haya salido bien y sí, ha sido un placer, Nili. Ayúdame a despedir la entrevista en judeo español. En judeo español, pues caminos de leche y miel, que siempre vivamos para lo bueno, que siempre nos reunamos para salud y para bueno, y que siempre nos topemos con cosas buenas en vida buena de todos. Amén. Muchísimas gracias. Tus ojos relucientes a mí me hacen quemar. Primavera en Saloniki, caía al café Mazlum. Una niña de ojos pretos que canta